Y este viernes el Consejo Nacional Electoral concluyó el escrutinio nacional y de las circunscripciones del exterior, dejando al candidato por la Alianza UNES, Andrés Arauz, el primer lugar con un 32.72% de los votos, y al presidenciable por Creo y Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, en una segunda posición con el 19.74%. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Diego Ordóñez, él es asambleísta electo por el movimiento Creo. Doctor Ordóñez, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Gracias por su tiempo. Voy a iniciar con la misma pregunta que lo hice al invitado anterior, a usted, a quien le antecedió, que fue el abogado Fausto Camacho. Vistos los resultados como están ahora, habiendo concluido el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral, ¿se puede decir virtualmente que la segunda vuelta electoral la disputarán el señor Andrés Arauz y el señor Guillermo Lasso? No virtualmente. Bueno, no se proclaman los resultados aún. Sí, pero digamos que esa es una formalidad, ¿no? El hecho concreto es que terminado el escrutinio, los finalistas son el candidato Arauz y Guillermo Lasso. No existe ninguna posibilidad de que eso cambie a su criterio, doctor Ordóñez. Bueno, no se han presentado impugnaciones, ¿no? Lo que han habido son alegaciones, ¿no? Más bien, digamos, desde cierto nivel de emocionalidad que ha llevado a que una candidatura diga pues que los resultados no son los que corresponden a los votos expresados por los ciudadanos en las urnas. La verdad es que hasta ahora, de lo que se ha visto, el conteo ha tenido, digamos, dificultades, pero no aquellas dificultades con las cuales uno pueda argumentar o concluir que hubo una alteración de las cifras, ¿no? Las cifras son las que refleja el conteo de las actas y de los votos. Hay una carta formal cursada por el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, al CNE, donde le solicita, primero, que detenga el escrutinio, cosa que no ha ocurrido, y segundo, que se cumpla en efecto ese acuerdo del pasado viernes, de exactamente una semana atrás, en el sentido de que se reconteen los votos en 17 provincias, 100% en Guayas, 50% en otras 16 provincias, y eso aparentemente tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral antes de proclamar los resultados, que según ha dicho la presidenta, ocurrirá entre mañana y el domingo. No, lo que tiene que resolver el Consejo son las impugnaciones que se hagan a las actas, luego o que fueron presentadas en el proceso de conteo, o aquellas que se pueden hacer luego de la proclamación de resultados. Pero no existe aquí ninguna fórmula legal o espacio legal como para suspender el escrutinio, ¿no? O hacer lo que el señor Yacu Pérez pide. En realidad, ese fue un pedido conjunto de Guillermo Lasso y de Pérez. Esto es que se haga un reconteo del 100% de las urnas, de las urnas en la provincia de Guayas, y 50% de un muestreo en 16 provincias. Luego, el señor Pérez intentó que se hiciera de forma direccionada ese reconteo, y esto no es lo que se acordó. Lasso dijo luego, posteriormente... Direccionado, usted quiere decir en el sentido de que él señala qué urnas se abren y qué no, cuáles no se abren. Exactamente, eso fue lo que él planteó el sábado 13, ¿no? Cambiaba el concepto de muestreo aleatorio. Luego Lasso le dice a Pérez, mire, si usted pide de 16 provincias y en 9 de ellas usted gana, ¿para qué pide reconteo en las que gana? Y gana ampliamente. Porque se supone que la preocupación era en aquellas provincias en donde perdió o donde la votación no es más alta de lo que posiblemente esperaba. Pero sí ganó en 9 provincias de las 16, ¿para qué el reconteo? Esta argumentación, que me parece a mí de sentido común y de racionalidad, fue contestada en el sentido de que se trataba de un rompimiento y de un acuerdo. No, había simplemente un acuerdo marco, ¿no? Una definición conceptual en el sentido de que pues iba a procurar
el señor Pérez quede tranquilo, que era básicamente el interés, ¿no? Porque Lasso no había impugnado ninguna de las mesas, ninguna de las actas, sino que Pérez, quede tranquilo y deje de seguir con su argumento de que había sido perjudicado. Pero claro, el Consejo Electoral luego, que es la autoridad que tiene que dar curso a este pedido, porque no es un pedido vinculante, no es una obligación del Consejo, no resolvió conforme un informe jurídico que se presentó, no tomó una decisión. Fausto Camacho considera que se puede volver a sesionar con ese mismo punto y tomar una decisión, porque no hubo votos para rechazar ni para aprobar, dice. Aquí lo que se plantea es que como que Lasso tuviera la responsabilidad del reconteo y que de su palabra dependiera que se recontee. No, esto me parece que es... Sabemos que no es así, el árbitro es el CNE y es el que decide. Es exactamente, pero de lo que dicen aquellos que están defendiendo de cualquier forma, porque hay gente que habla desde la imparcialidad, pero realmente habla desde el interés de defender la candidatura del señor Pérez, plantean en esos términos. En el fondo lo que importa es que sea el Consejo Electoral el que decida. Ahora bien, el Consejo Electoral debía encontrar una fórmula legal o digamos que darle desde el punto de vista institucional una salida a este pedido que hicieron conjuntamente Pérez y Lasso. Ahora, ¿usted cree que exista la posibilidad de que se vuelva a reunir el CNE y eventualmente resuelva, lo digo basado en la propuesta del abogado Fausto Camacho, resuelva, por ejemplo, abrir el 10% de las urnas de estas 17 provincias o de 10 provincias, yo no lo sé, de manera muestral, y atender desde la perspectiva del CNE la reclamación del señor Yacu Pérez y tratar de esa manera dotar de mayor transparencia al proceso? Es que la transparencia, Freddy, no se puede alterar porque hay alguien que diga que no le gustan los resultados. Y en esto es muy importante tener la integridad como para no comparar lo que pasó en el 17 con lo que pasa el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Muchas personas lo comparan. ¿Cuál es la diferencia de lo que está solicitando ahora Yacu Pérez y de lo que en el 2017 solicitaba Guillermo Lasso? Bueno, lo primero es que se produjo un apagón. Se cambiaron las cifras, se apagó todo el sistema de conteo, el sistema nacional, y a las 7 ganaba Lasso, a las 7:30 ganaba Moreno. Segundo, Lasso en ese momento alegó, obviamente, frente a esto, que se había producido un fraude y que se había cambiado las cifras. ¿Qué fue lo que le dijeron los ciudadanos? ¿Qué fue lo que le dijo el Consejo Electoral? ¿Qué fue lo que dijo muchísimos de los ecuatorianos? Tiene que probar el fraude. Tiene que probar el fraude. Y lamentablemente Lasso no pudo probar ese fraude. Eso fue lo que sucedió. Y entonces los resultados se confirmaron. Lo que sucede ahora es que el señor Pérez dice fraude, acusa de un pacto satánico, acusa de un acuerdo entre Lasso y bueno, ya ofreció disculpas por aquello, ¿no? Bueno, él no se ha disculpado de eso. Él dice en términos generales. Yo no sé de qué es lo que se arrepiente. Se arrepiente de haberle calumniado a Lasso, se arrepiente de haber hablado del pacto satánico, se arrepiente de haber afirmado, Freddy, que la legitimidad, según él, está por encima de la legalidad, que es el mismo argumento correísta, el mismo argumento de aquellos que creen que el Estado está por sobre las personas, sobre la ley, y el Estado se personaliza en el caudillo, en el líder. Esto es inaudito. Entonces el señor Pérez dice, se me fueron las palabras, pero no explica sobre de qué parte de lo que dijo está arrepentido. Dejando esto de lado, el tema fundamental es que luego que el Consejo Electoral no puede procesar esta petición de las partes de Lasso y de Pérez, lo que corresponde es el cumplimiento del cronograma electoral, porque lamentablemente, en este proceso hay tiempos que tienen que cumplirse fatalmente. Entonces, hay un tiempo en que se cuentan los votos, hay un plazo en el que tiene que programarse los resultados, hay un plazo para las objeciones, hay un plazo para abrir el proceso para campaña para la segunda vuelta. Y en estos tiempos tan cortos, ¿no? toda esta presión política, ¿no? Que no tiene
un canal o una propuesta que se sustente en la ley, pues lo que pretende al final del día, me parece a mí, es obstaculizar, es caotizar el proceso electoral. La campaña electoral tiene que iniciarse, señor Lazo, y el señor Arauz tiene que iniciar su campaña, y esto está más allá de lo que al señor Pérez le moleste o no, o lo que él crea, ¿no? En el ámbito de sus personales convicciones. Lo que ocurre es que antes de proclamar resultados, aparentemente, y así lo dijo la presidenta del CNE ayer en este espacio, tiene que dar respuesta al pedido que hizo Yacu Pérez vía escrita al CNE, donde pide que se detenga el escrutinio, cosa que no ha ocurrido, y que se dé paso a este acuerdo de el reconteo de votos, el 100% en Guayas, el 50% en 16 provincias más. ¿Usted cree que eventualmente una resolución del CNE de analizar de manera aleatoria un 10% podría ser aceptado por el candidato Guillermo Lazo? No obstante de que esta es una resolución o sería una resolución del CNE que no debería consultarle al candidato Lazo, evidentemente. Las peticiones que haga el señor Pérez deben estar sustentadas en alguna norma de ley. Que pida que se suspenda el escrutinio, pero por Dios, ¿en qué sustenta esa petición? No existe esa posibilidad. Y luego, la petición que él hizo, que recuenten en las provincias, que digamos fue la petición conjunta con Lazo, eso se va a demorar como 15 días, por lo menos. Se ha perdido por la obcecación, por la falta de seriedad, por la falta de responsabilidad de la candidatura de Pérez, ya 8 días. Esto, hoy viernes, son 8 días de ese acuerdo. Claro, pero apenas se está terminando el escrutinio también, eso hay que tomar en cuenta. Sí, pero una cosa es contar 36 actas, que es lo que estaba pendiente del exterior, y otra cosa es contar la mitad de las actas de 16 provincias. Eso demora muchísimo. De todas maneras, en estos 8 días, si es que el señor Pérez habría respetado los términos de ese encuentro que hubo en el Consejo Electoral y en el que se acordó que se iba a hacer un conteo muestral, aleatorio, ya posiblemente a esta altura de la semana ya tendríamos bastante avanzado ese reconteo. Pero en la medida en que el señor Pérez no cambia los términos, agrede a su contraparte, ofende al Consejo Electoral, amenaza a la democracia, propone medidas de hecho, pues ha alterado todo el espíritu del acuerdo del viernes 12 de febrero, ha alterado todos los espíritus. En esto, ya me parece que debemos tener una postura un poquito más madura, ¿no? Y que se hagan cargo y se responsabilicen de las cosas que hacen. El señor Pérez se sienta en la mesa el día 12 de diciembre, convoca a Lazo va, extiende la mano, se hace un acuerdo, al día siguiente Pérez lo cambia. Lo cambió, lo modificó. 12 de enero quiere decirlo, dijo 12 de diciembre. Perdón, 12 de febrero. De febrero. 12 de febrero. El día sábado 13, Pérez manda una carta diciendo que se haga, como mencioné en su momento, no muestral y aleatorio, sino direccional. El domingo Lazo contesta, le dice, no, pues no es así, tiene que hacerse muestral. Y además, ¿para qué hacemos en 16? Hagamos solo en 7, las 9 ya ganó. El día lunes, ya el señor Pérez amenazó con medidas de hecho. El día martes, bueno, se desató en una rueda de prensa donde calumnió a Lazo, atacó al Consejo Electoral. Entonces el camino me parece, Freddy, que es, habiendo abierto ese espacio, ¿no? de una conciliación, luego de que ese espacio parece que se le entendió como una de permisividad total para violentar la ley, bueno, entonces hay que recuperar el calendario electoral. El calendario electoral dice que tienen que programarse los resultados. Esto es fundamental, Freddy, porque eso se trata de la transparencia, el que se cumplan los procedimientos. Yo simplemente para recordar, el día 12 de febrero, el señor Yacu Pérez, en su comparecencia ante el Consejo Electoral, cuando exigía que se recontee el 100% de los votos, dijo, he venido con una muestra de las incorrecciones, y presentó 9 actas, y dijo que para muestra basta un botón.
En total y de manera oficial ha ingresado 72 de lo que conocemos. Sigue siendo una cifra insignificante. Pues. Entonces él quiere que con 72 actas, ¿no?, se pare el conteo, se recontee el 100% en Guayas y el 50% en 16 provincias. Me parece a mí que esto es ya hemos dado demasiado espacio, ¿no?, para esta reacción tan visceral, que me parece que hay que recuperar la racionalidad y sobre todo el cumplimiento de la ley y los procedimientos. Este fin de semana, sin lugar a dudas, será crucial porque se espera un desenlace, un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que sea en el sentido que fuese, va a aclarar el panorama de incertidumbre que ahora vivimos los ecuatorianos. Queremos agradecer al doctor Diego Ordóñez, él es asambleísta electo por el movimiento Creo. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Muchas gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.